Eh, gracias. El día de hoy vamos a presentar la mesa magistral Familia y Educación, contribuciones de la psicología latinoamericana. Vamos a tener para cada ponente 25 minutos aproximadamente, 10 minutos para conversar entre nosotros y 10 minutos para conversar con las personas que nos acompañan. Vamos a iniciar con la doctora Ángela Soligo de Brasil y un currículum muy amplio que voy a tratar de reducir un poco. Ángela es psicóloga en psicología, tiene maestría y doctorado en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Campiñas, Brasil, profesora senior de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Campinas, UNICAM, Departamento de Psicología de Educación, miembro del grupo de investigación DIS, Grupo de Estudios e Investigaciones Diversas, Diferencias y Subjetividades en Educación, Estudios con Sordos, Racismo, Género e Infancia. Es vicepresidenta de la ABEP, Asociación Brasileña de Enseñanza de Psicología, expresidenta de ALFEPSI, Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, miembro del Consejo de Honor de la ALFEPSI, tiene experiencia de investigación y docencia en las áreas de psicología y educación, trabajando principalmente en los temas representaciones sociales, relaciones sociales y de género, formación en psicología, formación docente y escuela. Actualmente se dedica al estudio de la psicología africana. En 2012 recibió el premio de reconocimiento docente a la dedicación de la docencia de grado, otorgado por la Universidad Estatal de Campiñas. En 2015 recibió la medalla Fuerza de la Raza por sus aportes en la educación para las relaciones étnico-raciales. En 1917 recibió el diploma al mérito Darcy Ribeiro, otorgado por el Ayuntamiento de Campiñas por sus aportes a la educación en el municipio de Campiñas. En el 18 fue homenajeada por sus aportes a la fue homenajeada por la FENPB, Fórum de las Entidades Nacionales de la Psicología Brasileña, por sus aportes a la psicología. En el 2013 recibió la medalla Alfepsi, otorgada por la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, por sus aportaciones al desarrollo de la psicología latinoamericana. Le damos la palabra a la doctora Ángela. Gracias, Rosario, por la presentación y por invitarme para compor esta mesa. Creo que este es un tema muy actual, muy importante y que merece aportes múltiples y multiáreas, multidisciplinares. Así que es un gusto estar en esta mesa y en este congreso. A poner mi presentación. Aquí está. No sé si se ve. ¿Aún no? ¿No? No, Oh, ahí está. ahí está. La propuesta que tengo para este momento es pensar en familia históricamente y
de diferentes maneiras de ser família. Quando vemos a história da família, percebemos que aprendemos coisas sobre a história da família desde uma perspectiva ocidental e de uma perspectiva de las élites e do pensamento hegemônico. Assim aprendemos sobre o Ocidente europeu na Idade Média, aprendemos sobre o Império Romano, sobre a influência da Igreja na Idade Média, sobre a relação entre Igreja e nobreza. Todo aprendemos em algum momento de nossa escolaridade. Aprendemos sobre os reis, seus castillos. Quando nos recordamos das películas que vimos em el cinema, nos mostravam os castillos como bellos, como ricos, e as pessoas com suas roupas muito elaboradas. E esta é a imagem que se produzia em nós sobre que era esta civilização ocidental e também a imagem que se produzia sobre família. Pero não se reflexionava sobre que família, que tipo de família. Sabemos hoje que as famílias em los castillos eram famílias extensas. Era um rei, um príncipe ou um nobre com sua família, com seus amantes, com seus filhos naturais e filhos fora da relação familiar, eram seus agregados, seus empregados. Assim que era um ajuntamento, era muita gente dentro do que eram os castillos. Pero dentro deste espaço, as pessoas tinham distintos roles. Não era uma relação igualitária, tinham roles distintos. E se destaca aqui dois pontos importantes. O primeiro é que o niño neste período era entendido como um adulto pequeno, pero não havia maneiras de compreender al niño como niño, sino que quase adulto. E ele tinha tarefas de adultos. E muitas vezes um niño era enviado a trabalhar com uma outra família em outro castillo. E por que se hacía desta maneira? Porque este era um período de pouca garantia de vida para os bebês que nasciam, os niños que nasciam, porque não se tinha conceptos de higiene, de preservação. Os espaços em los castillos não tinham uma separação de lo que seria privado, lo que seria comum. Assim que era muito fácil perder a um niño que acabara de nascer. A expectativa de vida de los niños era muito pequena, muito restrita. Assim que não se criavam vínculos tão fortes de los padres, madres e seus niños. Esta é uma realidade típica de el segmento que aprendemos. Também aprendemos que com o renascimento, com a diminuição do poder da Igreja, vamos a ter desenvolvimento maior de las ciências.
entre ellas las ciencias físicas y médicas, biológicas, y el desarrollo de lo que se llama puericultura, que es el cuidado con los niños y las niñas. Y el cuidado pasaba por tentar garantizar un ambiente más higiénico, más controlado, con menos personas, un ambiente más restrito. Es en este momento y en el momento de la Revolución Francesa, de la ascensión de la burguesía, que se instala el concepto de la familia nuclear burguesa, restrita, papá, mamá y sus hijos. Esto aparecía como una medida de protección de los niños para ampliar, entre otras cosas, la expectativa de vida de esos niños que nacían. Y esto es un aspecto positivo, porque de hecho se amplía la expectativa de vida de estos sectores de la sociedad en la época. Eso aprendemos en algún momento de nuestra vida escolar, que sea en la enseñanza básica, que sea en la universidad. Lo que no nos contan y que no contamos muchas veces dice respecto a las familias campesinas desde la Edad Media, en que la familia toda se organizaba en torno del labor y la familia tenía un sentido comunitario, porque toda la familia estaba involucrada con su propia subsistencia, los adultos y los niños, y los adultos enseñaban a los niños sus oficios. También vivían el mismo problema de baja expectativa de vida, pero se organizaban de una manera comunitaria, porque organizarse de esa manera era una garantía, sí, de sobrevivir y alimentarse y tener su morada, tener su espacio. Es importante salientar que en este periodo en que las familias campesinas, pobres, artesanas, no tenían acceso a ninguna forma de garantía de salud, pero las mujeres de las familias eran las que buscaban conocimientos desde su vivencia con las hierbas que producían sus medicamentos caseros que buscaban curar los problemas, los males del cuerpo. Y son esas mujeres que accesan a una manera de conocimiento, incluso de producir conocimientos, a ellas se va a llamar de brujas. Las brujas, la imagen de la bruja con su cazuela, con las pociones, en verdad eran las mujeres que producían algunas maneras de cura para su comunidad. ¿Y por qué eran brujas? Porque ousavam conocer. Eso era una ousadia en una sociedad que valoraba solamente a los hombres libres, blancos, nobles o intelectuales o del clero. Así que en estas sociedades ser una mujer que conocía
y que producía saberes era ser bruja. Esto es un punto importante. Cuando miramos a Europa, hay un otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando miramos al proceso de colonización, porque sabemos que desde el siglo XV, XVI, algunos países europeos se lanzan a colonizar otros territorios. ¿Y por qué se lanzan? Porque los recursos de Europa en términos de recursos naturales eran limitados y porque conquistar otras tierras y conquistar recursos naturales era una manera de conquistar poder, poder sobre otros pueblos, otros países. Así que el proceso de colonización se expande por las Américas, se expande por el continente africano, se expande para Oceanía. Y en este proceso de expansión en que se tentan eliminar los pueblos originarios, también se produce el proceso de esclavización, esclavización como empresa, como negocio, como comercio. Es un proceso sistemático y que lanza mano de una metodología de dominación. Y esta metodología a qual el escritor Fraginaus, que é um escritor cubano, vai chamar de deculturação, quando habla del processo de secuestro de africanos para las Américas y Caribe. Y la deculturación prevé, entre otras medidas, el desmembramiento de las familias secuestradas. No, las familias no venían todos juntos, o mismo cuando llegaban juntos, eran separados. No se dejaba junto un hombre y su esposa, o una pareja y sus hijos, eran separados. ¿Y por qué se separaban? Porque era necesario diluir los vínculos familiares para dominarlos mejor, separar grupos de lenguas y culturas distintas para que fuera más difícil comunicarse y por tanto organizarse. La deculturación promovía la pérdida de identidad y de vínculos. Los pueblos esclavizados no podían vestir cualquier elemento que indicase su pertenencia étnica. Así que la deculturación es una metodología de disolución de identidades. Pero la dominación era extrema, cruel, pero no era absoluta. Y así que los esclavizados van creando otros vínculos, sus propias maneras de comunicación y van a producir revueltas. En Brasil, los quilombos, que eran organizaciones compuestas por esclavizados que
salían que huían, que fugían y que se organizaban y acogían a todos que escapaban de sus algoces. Los quilombos van a producir distintas configuraciones y vínculos. Incluso algunos de los quilombos, como el quilombo de Palmares, que es tal vez el más conocido, donde vivió Zumbi de Palmares, era um quilombo que foi liderado em distintos momentos por mulheres. Assim que vão se produzir configurações, vínculos de proteção, de afeto. Vão se produzir maneiras de organizar a cultura de los revueltos, de los quilombos, donde no hay vínculo con los antepasados, con la familia de origen, porque esta ha sido diluida, porque su memoria ha sido impedida, pero vínculo con la ancestralidad. La ancestralidad es historia, es memoria de África. Es memoria de todos los que han venido antes. Es memoria de fragmentos de la memoria los que se juntaban allí. Así que el punto principal no era la sangre de los antepasados, sino que la memoria de los ancestrales de la historia de cada uno y los ancestrales dados por los elementos trascendentes, los orixás, las fuerzas de la natureza. Es una otra perspectiva de vínculo, pero no aprendemos en la escuela. No nos contaban qué significaba esta forma de organizarse. Y cuando miramos a la familia hoy, lo que vemos es que se mantiene como padrón, como modelo dominante, es la familia nuclear burguesa. Hace unos años yo estaba en un congreso muy grande y dando un curso sobre representaciones sociales. Y allí estamos hablando de representaciones sociales y en el intervalo del curso había unas tiendas que vendían de todo y había una tienda que vendía unas muñecas, unos juguetes y había los kits de muñecas que eran la familia. Y todos los kits, los conjuntos eran iguales. El papá, la mamá, un hijo varón, una hija mujer, la abuelita que vive en el campo y un perrito. Todos blancos, todas las familias iguales, los conjuntos. Y todos los psicólogos que allí estaban en mi curso, ay, voy a comprar. Pero yo dije al vendedor, mira, solo tiene este tipo de familia. Y él, sí, ¿por qué? Y yo, no hay familia con solo la madre, o solo el padre, o una familia con personas negras, o una familia mixta con negros y blancos, o una familia que solo la abuela cuida, Estamos o, en tiempo, Ángela. voy a terminar, o una familia homoafetiva. Y esto solo mostraba cómo seguimos teniendo un modelo cerrado de familia, pero las familias extensas hasta hoy son
mecanismos de sobrevivencia. Las familias extensas se juntan porque para se apoyar, para vivir de una forma digna. Esto es en Brasil y es en muchos de nuestros países. Las familias de renda más baja, las familias negras, indígenas, se mantienen como familia extensa. Hay una discusión sobre si las familias son estructuradas, pero ¿qué es importante? ¿Estructurada o funcional? Ni toda estructura funciona bien. Y si la familia son los parientes de sangre o los que se aman y se apoyan. Solo más 5 minutos, por favor, Rosario. Quando pensamos em escola e psicologia, o modelo de família nuclear burguesa sigue o mesmo. Sigue em las representações, em el discurso de los professores, e há um conflito en esta família ideal e las famílias concretas, diversas, múltiples, que muitas vezes a escola não las acepta. E aí o engano da perspectiva estrutural. Se é la nuclear, é boa. Se não, é mala. Isto é um engano. E este modelo exclui e produz sofrimento. E há que romper com este modelo em la própria psicologia. La psicologia en la escuela necesita desnaturalizar, acoger, promover reflexiones y cambios en las representaciones sociales en dirección a las múltiples familias que tenemos, de muchas configuraciones que tienen en común el afecto, la protección de los que amamos, el diálogo, el amor. Así que esta es la perspectiva de familia que se necesita impulsionar en la educación y en la escuela. Y esta es mi familia. Hermosa familia, la boda reciente. Muy Sí, bien. y Muchísimas gracias, gracias. gracias. Agradecemos la participación de Ángela y más adelante conversaremos un poco sobre ello.